¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos. Mi nombre es Noé Ramírez Ibarra. Soy estudiante del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en su modalidad Educación a Distancia del Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia que vamos a ver a continuación es Estadística Inferencial 2, la unidad 1, que es Inferencia a partir de dos muestras, del maestro ingeniero Juan Morales. Inferencias acerca de dos proporciones. El concepto clave en esta sección se presentan métodos para: uno, someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales, y dos, construir un intervalo de confianza de la diferencia entre las dos proporciones poblacionales. Esta sección está basada en proporciones, pero es factible utilizar los mismos métodos para manejar probabilidades o los equivalentes decimales de porcentajes. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. En este caso, la verificación de requisitos va a ser que los datos provengan de dos muestras aleatorias simples y las dos muestras sean independientes una de otra. También es el número de éxitos de al menos 5 y el número de fracasos de al menos 5 también. Vemos aquí las fórmulas para el estadístico de prueba para dos proporciones, y también vemos la estimación del intervalo de confianza de P1 menos P2. Vemos aquí las fórmulas que vamos a utilizar para sacar lo que es el margen de error para sacar el intervalo. Bien, a continuación vamos a realizar una serie de ejercicios del libro de estadística inferencial de Mario Triola. Ok, es el ejercicio número 1, que nos pregunta: estos ejercicios los vamos a realizar con Minitab en la medida que lo vamos ocupando. Hay ejercicios que sí se van a ocupar con Minitab y hay ejercicios que no. Por ejemplo, el ejercicio número 1 nos pregunta verificación de requisitos. Dice: un alumno del autor encuestó a sus amigos y encontró que de 20 hombres 4 fuman y que de 30 mujeres 6 fuman. Y nos dice: de dos razones por las que estos resultados no deben utilizarse para una prueba de hipótesis de la afirmación de que las proporciones de hombres y mujeres fumadoras son iguales. Bueno, una de las razones es de que se trata de una muestra de conveniencia y no aleatoria, y la otra es de que ya vimos que los requisitos son de que sean al menos 5 éxitos y 5 fracasos en cada una de las muestras, y aquí vemos que en los hombres, de 20 hombres 4 fuman, entonces menos de 5 éxitos, y es por eso que no se cumplen los requisitos para realizar esta prueba. Bien, vamos otra vez al Mario Trolla. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 5. Nos dice marcapasos cardíacos. De acuerdo con un artículo del Journal of the American Medical Association, de 8.834 marcapasos con mal funcionamiento, el 15.8% de los casos se debían a las baterías. Entonces, la pregunta es, bueno, el caso es que son 15.8%, ese 15.8% pues lo podemos poner como una operación aritmética simple con la calculadora. Nos vamos a ir a realizar esa operación simple. Entonces son 8.834 marcapasos por punto el 15%, 8%. Nos salen que son 1.395, lo redondeamos a 1.396. Entonces el mal funcionamiento de estos marcapasos son 1.396 marcapasos que están en mal funcionamiento, que es el número 5. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 9. Dice cálculos de intervalos. Vamos a copiar, todo lo vamos a hacer así.
Cálculos para intervalos de confianza. En los ejercicios 9 y 10, suponga que usted planea construir un intervalo de confianza del 95%. Utilizando los datos del ejercicio indicado, calcule el margen de error y ve el intervalo de confianza. Bueno, entonces el ejercicio número 9, vamos a ver, nos dice que debemos resolver el ejercicio número 7. El ejercicio número 7 dice solicitudes universitarias en línea. A continuación se incluyen el número de solicitudes en línea de muestras aleatorias simples de solicitudes de ingreso a la universidad para 2003 y para el año en curso, según datos del National Association of College Admission Counseling. Y aquí tenemos número de solicitudes en la muestra. En el 2003 fueron 36 y en el año en curso son 27. El número de solicitudes en línea en la muestra son de 13 en el 2003 y 14 en el año en curso. Entonces nos vamos a ir a Stats, Basic Stats, dos muestras simples del T. Entonces aquí vamos a poner los datos. Esta es otra. Es el Stat, Basic Static y dos proporciones, porque estamos haciendo muestras de proporciones. Entonces le vamos a poner aquí en la ventana Summarize Data, que son datos sumarios, y le vamos a poner que en el número de eventos, el primer muestra, que es en el 2003, vamos a poner que fueron 36. Es al revés, el número de eventos fueron 13 y el número de muestras fueron 36. Y aquí también la segunda muestra son 14 y el número de eventos fueron 27. Número de muestras. En opciones nos vamos con el nivel de significancia de 95%. El margen de error. Ok. Entonces aquí le damos OK. Nos salen los datos. Entonces el margen de error, yo ya hice aquí la fórmula, como se puede, a ver si se alcanza a observar la fórmula. Me salió .245 el margen de error, y con ese margen de error construí el intervalo que aquí lo da automáticamente, que es menos .402, 639, y el intervalo de derecho es .0876, aquí sale .087824. Entonces salen, como ya hemos dicho, con la herramienta tecnológica sale un dato más más redondeado que cuando lo hacemos a mano. Entonces con estos datos las preguntas son calcule el margen de error. Ya lo vimos aquí. Vamos a ver el margen de error, lo vamos a poner aquí. El error es igual a .245 y el intervalo pues ya lo tenemos aquí. El intervalo es este. Intervalo es, ya lo mencionamos. Entonces aquí si lo ponemos manualmente pues se pone es menor que M1, la media 1 menos la media 2 menor. Así es como lo escribimos el intervalo. Entonces ya concluimos el ejercicio número 9. Nos pasamos al ejercicio número 12. Estamos realizando ejercicios del libro de Mario Triola. Entonces nos vamos al número 12, que nos dice, vamos a ver qué nos dice. Dice, los mosquiteros reducen la malaria. En un ensayo aleatorio y controlado en Kenia, se probaron los mosquiteros tratados con insecticidas como una forma de reducir la malaria. De 343 bebés en cuyas cunas se instalaron mosquiteros, 15 desarrollaron malaria. De los 294 bebés que no recibieron la protección de mosquiteros, 27 desarrollaron la enfermedad.
según datos de Sustainability of Reductions in Malaria Transmission of Infant Mortality in Western Kenya with use of insecticide treated bed nets, de Lindblad et al. Del Journal of American Medical Association, volumen 291, número 21. Y nos dice que utilicemos un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la incidencia de malaria es menor en los bebés que estuvieron protegidos con mosquiteros. Al parecer, nos pregunta, ¿los mosquiteros son efectivos? Bien, vamos a usar Basic Statistics, nos vamos a proporciones 2 y vamos a poner los datos que nos dicen. El número de muestras son 343 y el número de eventos que desarrollaron malaria fueron 15. Y aquí también nos vamos a 294 bebés y de esos 294, 27 desarrollaron malaria. Nos pide un nivel de significancia del 90%, que es del nivel de confianza es 90 porque el nivel de significancia es 0.01. Ok, entonces ya le damos ok, y vamos a ver qué nos dicen los datos. Tenemos aquí, las preguntas son si los mosquiteros son efectivos. Bien, el estadístico de prueba es Z es igual a menos 2.39. Nos vamos a la tabla. Menos 2.39, vemos aquí es 0.0084, lo que significa que está por debajo del nivel de significancia. Entonces existe suficiente evidencia para afirmar que la incidencia de malaria es menor en los bebés que estuvieron protegidos con mosquiteros, y al parecer los mosquiteros sí son efectivos, ¿no? Entonces ahí concluimos con el resultado de este ejercicio, y nos vamos al ejercicio. Vamos a ver si lo encontramos, al ejercicio número el ejercicio número 15. Vamos a ver ejercicio número 15, que nos dice: son eficaces los cinturones de seguridad. Copiamos, lo llevamos a mitad, que dice: son eficaces los cinturones de seguridad. Dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles. De 2.823 ocupantes que no usaban el cinturón de seguridad, 31 murieron. De los 7.765 ocupantes que usaban el cinturón de seguridad, 16 murieron, según datos de Who Wants Airbags, de Mayer y Finney. Chance, volumen 18, número 2, y nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las tasas de mortalidad de los pasajeros que no usaban cinturón de seguridad y de los que usaban cinturón de seguridad. ¿Qué sugiere el resultado acerca de la eficacia de los cinturones de seguridad? Bueno, nos vamos a realizar el ejercicio en Minitab también, aquí en este mismo Minitab, y vamos a poner los datos que nos está poniendo. Entonces decimos que de 2.823 ocupantes, 31 murieron, y el otro de 7.765, 16 murieron. Ok, y es del 90%. Ok, más datos necesitamos, nada, así, damos ok, y nos van a aparecer los datos. Entonces la pregunta es: ¿qué sugiere el resultado acerca de la eficacia de los cinturones de seguridad? Bien, el intervalo de confianza es de 0.0056 y 0.0122, lo que es positivo. Dice: como los límites del intervalo de confianza no incluyen el 0, parece que las tasas de mortalidad no son iguales. Como los límites del intervalo de confianza solo incluyen valores positivos, parece que la tasa de mortalidad es más alta en los individuos que no utilizan el cinturón de seguridad. Entonces
parece que el cinturón de seguridad sirve para salvar vidas, y eso es lo que para eso es lo que utilizamos el intervalo de confianza, y nos dice que efectivamente parece que el cinturón de seguridad sirve para salvar vidas. Entonces nos vamos al siguiente ejercicio. Es el ejercicio número 18. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio número 18. Copiamos y nos vamos a imitar. Dice: moralidad y matrimonio. Utilice los datos muestrales del ejercicio 17 para construir el intervalo de confianza correspondiente a la prueba de hipótesis realizada con un nivel de significancia del punto 0.5. ¿Qué conclusión sugiere el intervalo de confianza? Entonces vamos al 17. Agarramos el 17 y lo ponemos aquí. Ok, moralidad y matrimonio. Una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Y nos pide que utilicemos un nivel de significancia del punto 0.5 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Y nos pregunta que si parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Vamos a ver. Nos vamos a Basic Statistics y Proportions y le ponemos los datos que nos pide aquí. Entonces dijimos que son 386 mujeres, de las cuales 347 estuvieron de acuerdo, y nos vemos a 359 hombres, de los cuales 305 estuvieron de acuerdo, y con el nivel de significancia de 95. Okay, como es el nivel de significancia .05, el nivel de confianza debe ser 95. Ok, y ok. Entonces nos aparecen los datos. Con estos datos del intervalo de confianza, vemos que ambos son positivos y no contienen al cero entre medio, por lo que podemos decir que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el porcentaje de mujeres que estuvieron de acuerdo difiere del porcentaje de los hombres que estuvieron de acuerdo. Parece que hay una diferencia en la opinión de hombres y mujeres acerca del tema. Entonces con esto concluimos este ejercicio y nos vamos al ejercicio número 25 también de Mario Turner. Entonces aquí tenemos, vamos a copiar el ejercicio, nos venimos aquí, veamos. Ok, dice: cuestionamientos en el tenis. Cuando se introdujo el sistema Hawkeye de repetición instantánea para el tenis en el torneo abierto de Estados Unidos, los hombres cuestionaron 489 decisiones de los jueces y 201 de ellas fueron respaldadas por el sistema Hawkeye. Las mujeres cuestionaron 350 decisiones de los jueces y 126 de ellas fueron respaldadas por el sistema. Según datos de USA Today, construyó un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre las tasas de éxito de los cuestionamientos de hombres y mujeres. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza acerca de las tasas de éxito de los jugadores de tenis de uno y otro sexo? Bien, vamos a Basic Statistics, las proporciones, y vamos a introducir los datos también. Fueron 489 en hombres, de los cuales 201 fueron respaldadas, y en las mujeres fueron 350, de los cuales 126 fueron respaldadas, y le damos un con un nivel de significancia del 99%. Ok, entonces nos dan los datos, y aquí pues podemos ver que el intervalo de confianza es negativo y es positivo, por lo que podemos decir que tiene el cero intermedio, y entonces pues decimos, como los límites del intervalo de confianza contienen cero, no existe una diferencia significativa entre las dos proporciones. Parece que no hay una diferencia significativa entre las tasas de éxito de hombres y mujeres. Bien, con esto concluimos este ejercicio.
Bien, continuamos con el ejercicio 31, devoluciones de impuestos y fondos de campaña. Las devoluciones de impuestos incluyen la opción de asignar $3 para las campañas de elección presidencial y esto no representa ningún costo al contribuyente. En una muestra aleatoria simple, 250 devoluciones de impuestos correspondientes al año fiscal 1976, el 27.6% asignó los $3 para la campaña. En una muestra aleatoria simple, 300 devoluciones de impuestos recientes, en el 7.3 de estas se asignaron los $3 para la campaña, según datos de USA Today. Nos pide que utilizamos un nivel de significancia del 0.01% para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de devoluciones que asignan los $3 para la campaña fue mayor en 1976 que en la actualidad. Vamos a ver esto. Entonces, para sacar el porcentaje, tenemos que de 250 devoluciones, vamos a ver, está medio lento, están los 250 devoluciones por punto 27.6 nos da 69 y el otro es de 300 por punto 073 son 21, sube a 22. Entonces con estos datos nos vamos a static, basic statics to proportions y ponemos los datos, summarize data, y el número de muestras fueron 250 el primero y dijimos que eran 69 el número de eventos, y en el siguiente eran 300 y el próximo eran 22. Opciones con el 90%, vamos a poner 90% por ser el nivel de significancia del punto 01, vamos ok, y nos sale la respuesta. Vemos aquí que el intervalo de confianza, los dos nos sale positivos, así es que no sale el 0. Entonces ya tenemos aquí la respuesta. Con el valor P, que es 0, nos dice que rechacemos la hipótesis nula, ya que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el porcentaje de devoluciones que asignan $3 para la campaña fue mayor en 1976 que ahora. Entonces, como es menor que el punto 0.5, el punto 0.1 del nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces ahí tenemos que en 1976 fue mayor, se asignaron o se devolvieron más los $3 para la campaña en 1976 que ahora. Entonces ahí tenemos el resultado y nos vamos ahora al ejercicio número 35 de esta misma unidad del libro de Triola. Entonces nos dice que copiamos, vamos otra vez dice percepciones de empleados, un total de 61.647 personas respondieron a una encuesta de MSNBC.com. Se reportó que el 50% de los encuestados eran mujeres y el 50% eran hombres. De las mujeres, el 27% dijo que las jefas son muy críticas. De los hombres, el 25% dijo que las jefas son muy críticas. Y nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones de mujeres y hombres que dicen que las jefas son muy críticas. ¿Cómo se ve afectado el resultado por el hecho de que los encuestados decidieron voluntariamente participar en las encuestas? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el porcentaje. Nos vamos aquí a la calculadora, entonces ponemos 61.647 entre 2, 30.824. Bueno, 30.824 por 27% por punto 27, tenemos que son 8.323. Vamos a anotarlo, 8.323. Y de mujeres, 30.824 por el 25%. Bueno, los hombres son el punto 25 por punto 25, 7.706. Ok, esta proporción la vamos a usar. Nos venimos a stat
basic statics to proportions otra vez, y igual aquí metemos los datos. 30.824 para los dos, es el 50%. Para mujeres quedamos que eran 8.323, y para los hombres 7.706 hombres, y con un nivel de significancia del 95%. Lo modificamos aquí, le ponemos 95%, le damos OK y OK. Entonces nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones de mujeres y hombres que dicen que las jefas son muy críticas, y cómo se ve afectado el resultado por el hecho de que los encuestados decidieron voluntariamente participar en la encuesta. Bien, vemos aquí el intervalo de confianza, vemos que no contiene el 0 en el intervalo. Entonces la respuesta es: como los límites de intervalo de confianza no contienen a 0, existe una diferencia significativa entre las dos proporciones, puesto que el intervalo de confianza solo incluye valores positivos. Parece que la proporción de mujeres es mayor que la proporción de hombres. Como se trata de una muestra de respuesta voluntaria, el intervalo de confianza no es necesariamente una buena estimación de la población general. Esto es porque en los requisitos pues se pide que la muestra sea aleatoria, ¿no? Por eso dice que no es necesariamente una buena estimación, y así es como calculamos este ejercicio, ¿no? Tema 9-3. Inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. En esta sección se presentan métodos donde se utilizan datos muestrales de dos muestras independientes para someter a prueba hipótesis acerca de dos medias poblacionales, o para construir estimaciones de intervalos de confianza para la diferencia entre dos medias poblacionales. En la parte 1 de esta sección se incluyen situaciones en las que se desconocen las desviaciones estándar de las dos poblaciones, entre las cuales no se supone igualdad. La parte 2 incluye otras dos situaciones. 1. Se conocen las dos desviaciones estándar poblacionales, y 2. Se desconocen las dos desviaciones estándar poblacionales, pero se supone igualdad entre ellas. Debido a que en las situaciones reales generalmente se desconoce la desviación estándar, se debe prestar especial atención a los métodos que se describen a continuación. Definición: dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, variados o asociados de alguna manera con los valores muestrados seleccionados de otra población. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos medias poblacionales independientes, o construir un intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias poblacionales independientes. Requisitos: la desviación estándar 1 y la desviación estándar 2 se desconocen y no se hace una suposición sobre la igualdad de la desviación estándar 1 y la desviación estándar 2. 2. Las dos muestras son independientes. 3. Ambas muestras son aleatorias simples. Y 4. Cualquiera o ambas de estas condiciones se satisfacen. Los dos tamaños de muestras son grandes, con N1 mayor que 30 y N2 mayor que 30, o ambas muestras provienen de poblaciones que tienen distribuciones normales. Estos métodos son robustos frente a desviaciones respecto de la normalidad, de manera que para muestras pequeñas el requisito de normalidad es menos estricto, en el sentido de que los procedimientos se comportan bien siempre y cuando no existan valores atípicos ni desviaciones demasiado pronunciadas respecto de la normalidad. Grados de libertad. Cuando calcule valores críticos o valores P, utilice lo siguiente para determinar el número de grados de libertad, denotados como GL. Si bien estos dos métodos generalmente dan por resultado números diferentes de grados de libertad, la conclusión de una prueba de hipótesis rara vez se ve afectada por la elección del método. 1. En este libro utilizamos la estimación sencilla y conservadora de grados igual a el menor de N1 menos 1 y N2 menos 1. 2. Los programas estadísticos de cómputo por lo regular utilizan la estimación más exacta, pero más difícil. De la fórmula 9-1 no utilizaremos la fórmula en los ejemplos y ejercicios de este libro. Iniciamos a realizar ejercicios del tema 9-3, que son inferencias a partir de dos muestras. Entonces vamos a ver el ejercicio número 2, que nos dice interpretación de intervalos de confianza. ¿Qué sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de los pulsos de hombres y mujeres?
Entonces este es el ejercicio 1 y vemos que este es el intervalo de confianza, que es menos 12.2 menos 1.6. Vemos que ambos son negativos y que no contienen al cero, entonces nos sugiere que las medias de los pulsos de los hombres y las mujeres no son iguales, como los límites del intervalo de los pulsos son negativos. Parece que la media de los pulsos de los hombres es mayor que la media de los pulsos de las mujeres. Entonces eso es lo que sugiere el ejercicio número 2. Nos vamos al ejercicio número 5. Dice: muestras independientes y dependientes. En los ejercicios 5 a 8 determine si las muestras son independientes o dependientes. Bien, tenemos el ejercicio número 5, dice presión sanguínea. El conjunto de datos 1 del apéndice B incluye mediciones de la presión sanguínea sistólica de 40 hombres elegidos al azar y 40 mujeres elegidas al azar. Entonces aquí nos pregunta si son dependientes o independientes. Nos vamos a la tabla. Y aquí tenemos la tabla número 1. Vemos los pulsos de los hombres. Y luego vemos acá otros pulsos. La tabla 1. Entonces vemos que este es el nombre de los archivos para mujeres y este es para hombres. Y vemos que los pulsos pues son tablas diferentes, entonces son independientes, ¿sí? Nos regresamos a nuestros ejercicios. Tenía aquí el 6 yo, pero el 8, vamos a revisar el 8, dice: en 40 días diferentes el autor midió el voltaje suministrado a su casa, así como el voltaje producido por su generador de electricidad impulsado con gasolina. Los valores incluyen el conjunto de datos 13B. Una muestra consiste en los voltajes de su casa y la segunda muestra consiste en los voltajes producidos por el generador. Entonces nos vamos a la tabla y vemos aquí que el voltaje generado en la casa y por el generador, pues aquí son dependientes porque la misma tabla lo ve, lo marca. Este voltaje depende de este. O sea, no es que dependa uno del otro, sino que en la tabla están marcados que dependen en sí porque están pareados de alguna forma en esta tabla. Y en la otra tabla, como veíamos, son tablas diferentes, una para hombres y una para mujeres. Entonces ahí no se sabe si una medida va con la otra. Y aquí sí, aquí es el día 1 fueron 123 voltios en la casa y fueron 124.8 voltios en el generador. Entonces vemos que están asociados por el día, por eso son dependientes. Ok. Entonces nos vamos al ejercicio número 11. Dice: intervalo de confianza de alquitrán. El contenido medio de alquitrán en una muestra aleatoria de 25 cigarrillos, tamaño grande sin filtro, es de 21.1 miligramos con una desviación estándar de 3.2 miligramos. El contenido medio de alquitrán de una muestra aleatoria simple de 25 cigarrillos de 100 mililitros con filtro es de 13.2 miligramos con una desviación estándar de 3.7 miligramos. De acuerdo con el conjunto de datos 4 del apéndice B, construye un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre el contenido medio de alquitrán de los cigarrillos, tamaño grande sin filtro, y el contenido medio de alquitrán de los cigarrillos de 100 milímetros con filtro. El resultado sugiere que los cigarrillos de 100 milímetros con filtro contienen menos alquitrán que los cigarrillos de tamaño grande sin filtro. Bueno, pues nos pide que hagamos que construyamos un intervalo de confianza con los datos, pero estos datos ya tenemos la desviación estándar, ya la tenemos aquí, entonces no hay necesidad de construir la tabla porque ya tenemos la desviación estándar de ambas. Entonces lo único que hacemos es nos vamos a Basic Statics, nos vamos a sample team y metemos los datos, summarize data. Entonces, por ejemplo, el
Sample size, el tamaño de la muestra es de 25 cigarrillos. Sin filtro es de 21.1 miligramos y la desviación estándar es de 3.2 miligramos. En el otro es de también 25 cigarrillos. Vemos que es de 13.2 miligramos y su desviación estándar es de 3.7 miligramos. Con un intervalo de confianza del 90%. Ok. Y aquí nos sale ya la información. Vemos que aquí el intervalo de confianza pues es positivo y no contiene el 0. Entonces vemos que los límites del intervalo, dice, no incluyen a 0, lo que sugiere que el contenido medio de alquitrán en los cigarrillos tamaño grande sin filtro es mayor que la media de los cigarrillos de 100 milímetros con filtro. Entonces, eso de antemano lo sabemos, ¿no? Por el sentido común, si no le pones el filtro a los cigarrillos, pues obviamente va a tener más contenido de alquitrán. Pero aquí no los muestran los números. Podemos ver el intervalo de confianza, son positivos y no contienen al 0. Entonces obviamente los que no tienen filtro pues tienen mayor cantidad de alquitrán, su desviación estándar es mayor. Bien, nos vamos al ejercicio número 16 de este mismo tema. Dice: intervalo de confianza para estaturas de supermodelos. Utiliza los datos muestrales del ejercicio 15 para construir un intervalo de confianza del 98% para la diferencia entre la estatura media de las supermodelos y la estatura media de las mujeres que no son supermodelos. Vamos al ejercicio número 15. Lo ponemos. Dice: prueba de hipótesis para estaturas de supermodelos. Se miden las estaturas de la muestra aleatoria simple de las supermodelos Crawford, Banchen, Pestova, Christensen, Hume, Moss, Campbell, Schiffer y Taylor, la cual tiene una media de 70 pulgadas y una desviación estándar de 1.5 pulgadas. El conjunto de datos del apéndice B incluye las estaturas de 40 mujeres que no son supermodelos, las cuales tienen una estatura media de 63.2 pulgadas y una desviación estándar de 2.7 pulgadas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la estatura media de las supermodelos es mayor que la estatura media de las mujeres que no son supermodelos. Entonces nos venimos a Basic Statics, Sample T, y ponemos los datos también. En las supermodelos pues son, vamos a contar cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 supermodelos. Ponemos el dato. La media es de 70 pulgadas y su desviación estándar es de 1.5 pulgadas. Aquí está. Y las otras pues son 40 mujeres, su media es de 63.2 y su desviación estándar es de 2.7. Y vamos a poner el nivel de confianza 90%. Está bien, ok. Y ya nos salen los datos aquí. Nos sale que el intervalo de confianza pues también es positivo, no contiene el 0. Entonces decimos que como el intervalo de confianza no contiene 0 pulgadas, por lo que se sugiere que las dos medias poblacionales no son iguales. Parece que existe una diferencia significativa entre las dos medias, por lo que se puede afirmar que la media de estaturas de las supermodelos es mayor que la media de mujeres que no son supermodelos. Y eso pues también el sentido común así lo marca, ¿no? Pero aquí no los está diciendo en números. Y de aquí pues nos vamos al ejercicio número 23. En el ejercicio número 23 dice que prueba hipótesis para discriminación. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para lograr ascensos. A continuación se presentan datos estadísticos sobre las edades
de los solicitantes exitosos y sin éxito, según datos de Debating the Use of Statistical Evidence in Allegations of Age Discrimination de Barry Boland, American Statistician, volumen 58, número 2. Algunos de los solicitantes que no tuvieron éxito para obtener el ascenso argumentaron que en la competencia hubo discriminación por la edad. Considere los datos como muestras de poblaciones más grandes y utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con una edad media mayor que la edad media de los solicitantes exitosos. Con base en el resultado parece haber discriminación, entonces vamos a poner los datos. Sí. Edades de solicitantes sin éxito. Vamos a ponerlo. Y edades de solicitantes con éxito. Ok, entonces nos vamos a Stat, Basic Statics, Sample T. Y ponemos los datos. En esta ocasión le vamos a dar acá difference, la diferencia es mayor sobre la diferencia hipotetizada. Le damos OK, OK, y nos salen los datos. En este caso el valor T, el estadístico T es 1.68, el valor P es 0.05. entonces vemos que nos dice en los datos que no rechacemos la hipótesis nula, ya que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los aspirantes sin éxito provienen de una población con una edad media mayor que los aspirantes con éxito. Con base en el resultado no parece haber discriminación por edad, ya que el valor P es menor que el 0.01, aunque sea 0.05. Es por eso que no debemos de rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay discriminación sobre la edad en los éxitos de obtener los aspirantes a obtener un empleo. Ejercicio número 28. Intervalo de confianza en el tratamiento con imanes para disminuir el dolor. Nos dice, remítase a los datos muestrales del ejercicio 27 y construye un intervalo de confianza en 90% para la diferencia entre la reducción media del dolor para los sujetos tratados con imanes y la reducción media del dolor para quienes recibieron el tratamiento simulado. Con base en el resultado, ¿parece que los imanes sirven para reducir el dolor? Ok. En el ejercicio 27 dice, prueba de hipótesis en el tratamiento con imanes para disminuir el dolor. La gente gasta enormes sumas de dinero, actualmente alrededor de 5,000 millones de dólares al año, en la compra de imanes que se utilizan para tratar una amplia diversidad de dolores. Investigadores realizaron un estudio para determinar si los imanes son eficaces en el tratamiento del dolor de la espalda. Dice, el dolor se midió utilizando la escala análoga visual y los resultados que se presentan a continuación son algunos de los obtenidos en el estudio según datos de Bipolar Permanent Magnets for the Treatment of Chronic Lower Back Pain, a Pilot Study de Colacott, Zimmerman, White y Rindan, Journal of the American Medical Association, volumen 283, número 10. Nos dice, utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los sujetos tratados con imanes tienen una mayor reducción media del dolor que aquellos quienes se dio un tratamiento simulado. Similar a un placebo, parece que los imanes sirven para reducir el dolor de espalda. Es válido argumentar que los imanes podrían parecer eficaces si los tamaños muestran mayores, pero bueno, eso no es lo que vamos a revisar nosotros. Bien, vamos a meter primero estos datos para ver lo que nos pregunta dice, parece que los imanes sirven. Bueno, vamos a ver. Graph, Basic Statics, Sample T. Y vamos a meter los datos que tenemos aquí. Que es, aquí está. Ok. Son 20.
la media es de 0.49 y la desviación estándar es 0.96 en los que recibieron tratamiento con imán y con tratamiento simulado fueron 20 con su desviación estándar de 44, digo con la media de 0.44 y la desviación estándar 1.4 y el nivel de significancia permite, bueno, este nivel de significancia lo voy a poner 95. Okay. Vamos a ver qué nos pidió el ejercicio. Del 90%, entonces vamos a hacerlo otra vez. Aquí lo hicimos del 95%. Vamos a hacerlo otra vez. Stat basic sample team y nos ponemos del 90%. Okay. Ahora sí nos salen los resultados y en base a este intervalo de confianza y a los valores T que nos salen y al valor P, podemos decir que como el intervalo de confianza contiene 0 porque es un negativo y es positivo, dice no existe una diferencia significativa entre la reducción media del dolor para sujetos tratados con imanes y la reducción media del dolor para sujetos que recibieron el tratamiento simulado. Entonces, ¿qué nos dice? Que la pregunta era, ¿parece que los imanes sirven para reducir el dolor? No, pues parece que no, parece que es lo mismo con el simulado y con el imán de verdad. Entonces aquí terminamos este ejercicio y nos vamos sobre el otro. En ejercicio número 34, conteos de palabras. Nos dice, remítase al conjunto de datos 8 del apéndice B, utilice los conteos de palabras para estudiantes de psicología, hombres y mujeres reclutados en México. Consulte las columnas con los encabezados 3H y 3M. Ya los tenemos aquí capturados, 3H y 3M. Dice, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los estudiantes de psicología, hombres y mujeres, pronuncian el mismo número de palabras en un día. Y B, construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre la media del número de palabras pronunciadas en un día por estudiantes de psicología, hombres y mujeres en México. Y la pregunta es, ¿los límites de intervalo de confianza incluyen el 0? ¿Qué sugiere acerca de eso de las medias? Entonces vamos a hacer los datos, 2 muestras T, y ponemos aquí en lugar de summarize data, le vamos a poner que cada uno de las muestras está en su propia columna. Entonces aquí está en inglés, each sample is in its own column, y ya le ponemos que sí. Entonces vemos 3H y ponemos 3M con un 95% de confianza. Vamos a ver qué nos dice. Ok. Bueno, los datos muestran que en el inciso A el valor T es 0.15, es mayor que el 0.05, que es el nivel de significancia. Entonces existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que los estudiantes hombres y mujeres de psicología pronuncian el mismo número de palabras en un día. Y B, pues como el intervalo contiene 0, no existe diferencia significativa entre la media de palabras pronunciadas por hombres y mujeres estudiantes de psicología. Ejercicio 40, prueba de hipótesis con agrupamiento. Resuelve el ejercicio 12 con la suposición adicional de que la desviación estándar 1 es igual a la desviación estándar 2. ¿De qué manera se ven afectados los resultados por esta suposición adicional? Bien, el ejercicio número 12 dice, prueba hipótesis para alquitrán en cigarrillos. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 11 y utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los cigarrillos tamaño grande sin filtro
tienen un contenido medio de alquitrán mayor que el de los cigarrillos de 100 milímetros con filtro. ¿Qué sugiere el resultado? Vamos a ver, por aquí debemos de tener el 11. El 11 aquí está. Entonces vamos a poner aquí el 11, stat, basic, sample t, y summarize data. Bien, entonces tenemos que son 25 cigarrillos, 3.2 miligramos y no, 21.1 y 3.2 miligramos de desviación estándar. La segunda muestra es de 25 cigarrillos, 13.2 de la media y 3.7 de la desviación estándar, pero aquí en esta de acá nos equivocamos, 25, 21 y 3.2, no, está bien. Entonces nos dice que la desviación estándar es la misma, vamos a ponerle aquí que es igual y con un 90% de varianza. Así es que vamos a darle ok y ok, y nos sigue dando positivos el intervalo de confianza. El valor T es de 2.88 y el valor P es 0.06. Entonces aquí tenemos ya los datos. Nos dice que como el intervalo de confianza no contiene al valor 0, dice, y se incrementa el intervalo positivo, por lo que sugiere que el contenido medio del alquitrán en los cigarrillos tamaño grande sin filtro es aún mayor que la media de los cigarrillos de 100 milímetros con filtro. Entonces, igual aunque la desviación estándar sea igual, dice que aún el nivel de alquitrán en los cigarrillos sin filtro es mayor que los cigarrillos de 100 milímetros con filtro. Entonces la respuesta a la pregunta número 40. Bien, nos vamos a la 41. Vamos a la 41 del libro. Aquí está la 41. Veamos aquí. Limitar. Dice, efectos de un valor atípico. Remitas el ejercicio 31 para crear un valor atípico al cambiar el primer valor de 17 años para los reyes y las reinas por un valor de 1700 años. Después de hacer el cambio, describa los efectos que tiene el valor atípico sobre la prueba de hipótesis y el intervalo de confianza. Los resultados se ven muy afectados por la presencia del valor atípico. Entonces nos vamos al ejercicio número 31. Ok. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el ejercicio del 31 para ver cómo cambia. Entonces aquí tenemos ya los datos de los años de la longevidad de los papas y de las reinas y los reyes. Nos vamos a stat, basic statics, sample t, 2 sample t, y nos vamos a las columnas, que cada uno de los datos está en su propia columna. Entonces aquí borramos y le ponemos la columna de los papas. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Primero la columna de los papas y luego la columna de los reyes y las reinas, con un nivel de significancia de 0.01, o sea, del 90%. Quitamos que sean iguales y le damos ok. Entonces vemos aquí los datos. Los dos son negativos. En el intervalo de confianza los dos son negativos. Y el valor T de 1.81 dice, el estadístico de prueba es menos T es igual a menos 1.812, valor crítico. Ya los vemos en la tabla que es de 2.650. Y el valor P con herramienta tecnológica 0.89.
nos dice que no rechacemos, dice que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la longevidad media de los papas después de su elección es menor que la longevidad media de los monarcas británicos después de su coronación. Y analizando el inciso B de ese mismo ejercicio, pero ese es ya otro con el 98%. Vamos a hacerlo con el 98%. Vamos a ver. Vamos a agregarle el 98%. A ver qué nos dice. Opciones, 98%. Ok, aquí nos dice que el intervalo de las medias de edades es positivo, es negativo y es positivo, por lo que nos dice que el intervalo de confianza incluye a 0, lo que sugiere que las dos medias poblacionales podrían ser iguales, ¿no? Entonces ya tenemos estos datos. Ahora lo vamos a hacer modificando como lo pide el ejercicio número 41 a 1700 años de edad. Ya tenemos aquí los datos marcados del ejercicio 31. Ahora modificamos este y hacemos el primero, la primera muestra, papas y reyes, que con el 90% primero. Ok, y vamos a ver qué nos marca la diferencia. Ok, dice que en estadístico de prueba cambia de 1.82 a menos 1.82 a menos 108, lo cual es un cambio drástico, y el valor P cambia de un valor de 0.89 al 0.299, lo cual también es un valor mayor que 0.10, lo cual es un cambio drástico, y que en este caso pues la conclusión es la misma que la es la misma, ¿no?, que la anterior, pero la introducción de un valor atípico podría causar una modificación en la conclusión. O sea, los límites del intervalo de confianza cambian de menos 447 años y 187 años, y son drásticamente diferentes. O sea que aquí cambió a menos 342 y a 83 años. Dice, el valor atípico provoca un gran incremento en la variación, y esto se refleja en el hecho de que el intervalo de confianza se vuelve mucho más ancho. O sea, no cambia el hecho de que las medias sean iguales, pero sí dice que el intervalo se hace más ancho. Entonces, eso es lo que nos dice el ejercicio número 41 con los datos que aquí capturamos. Y bien, con este ejercicio terminamos el tema 9-3, que es muestras diferentes, ¿no? Inferencias acerca de dos medias, muestras dependientes. En esta sección presentamos métodos para la prueba de hipótesis y la construcción de intervalos de confianza que incluyen la media de las diferencias de los valores de dos poblaciones dependientes. En las muestras dependientes existe alguna relación para que cada valor en una muestra se aparee con un valor correspondiente en la otra muestra. A continuación se presentan dos ejemplos típicos de muestras dependientes. Cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Ejemplo, el peso de un estudiante de primer año en septiembre fue de 64 kilogramos y su peso en abril fue de 68 kilogramos. Cada par de valores muestrales consiste en datos pareados. Ejemplo, el índice de masa corporal de un hombre es de 25.1 y el índice de masa corporal de su esposa es de 19.7. Como la prueba de hipótesis y el intervalo de confianza utilizan la misma distribución y el mismo error estándar, son equivalentes en el sentido de que arrojan las mismas conclusiones. En consecuencia, la hipótesis nula de que la diferencia media es igual a 0 puede someterse a prueba determinando si el intervalo de confianza incluye 0. No hay un procedimiento exacto para manejar muestras dependientes, pero la distribución T ofrece una aproximación razonablemente buena. Por eso es muy común que se utilicen los siguientes métodos. Bueno, el objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de la media de las diferencias entre muestras dependientes o construir un intervalo de confianza para la media de las diferencias entre muestras dependientes. Requisitos. Los datos muestrales son dependientes. 2. Las muestras son aleatorias simples. Y 3. Cualquiera o ambas de estas condiciones se satisfacen. El número de datos pareados de datos muestrales es grande. N es mayor que 30. O los pares de valores tienen diferencias que provienen de una población con una distribución aproximadamente normal.
Estos métodos son robustos frente a desviaciones respecto de la normalidad, de manera que para muestras pequeñas el requisito de normalidad no es tan estricto en el sentido de que los procedimientos funcionan bien siempre y cuando no haya valores atípicos ni desviaciones demasiado pronunciadas respecto de la normalidad. Aquí vemos la notación para datos pareados, estadístico de prueba de hipótesis para muestras dependientes, intervalos de confianza para muestras dependientes. Ahora vamos a resolver problemas del 9-4, que son inferencias a partir de muestras independientes. El número 1 dice, vamos a llevarlo aquí a Unitab. Dice, notación, a continuación se presentan los intervalos en minutos previos y posteriores a las erupciones del geyser Old Faithful. Calcule los valores de la diferencia estándar y en general que representa la diferencia de la media o la media diferencial. Entonces tenemos aquí ya los datos, son estos datos que tenemos aquí, intervalo de previo a la erupción y intervalo posterior a la erupción, ya los tenemos aquí capturados en estas dos columnas. Nos vamos a Stat, Basic Statics y nos vamos a datos pareados T. Aquí vamos a le vamos a poner que cada muestra está en una columna, ¿sí? Y vamos a escoger el primero, que es post previo E y post E, y nos dice que le pongamos, bueno, más bien calcular los datos. Aquí en Minitab nos salen los datos automáticos. Entonces vamos a ver, nos dice que la mediana, la diferencia es menos 0.02, aquí está, menos 0.02, y la diferencia estándar es 8.0, que es 8.04, aquí la tenemos. Entonces ese es respondiendo a las preguntas, calcular los valores de la diferencia. Aquí está la diferencia y la diferencia estándar, y en general que representa la MD, ¿no? Que es representa la media de las diferencias de los datos pareados en una población. Eso es, ahí le damos terminamos con el ejercicio número 1. Luego nos vamos al ejercicio, nos pide que también resolvamos el ejercicio número 8. Aquí lo tenemos, copiamos, le damos a Minitab. Ok, dice, intervalo de confianza. Utilice los datos muestrales pareados del ejercicio 6 y construye un intervalo de confianza del 99% para la media poblacional de todas las diferencias con el siguiente formato: temperatura máxima pronosticada con 3 días de anticipación y 2 temperatura máxima pronosticada, que es el ejercicio 6. Bien, entonces este es el ejercicio 6. Bueno, más bien con los datos, y estos son los datos, pero esos datos ya los tenemos aquí. De temperatura máxima de 3 días, temperatura máxima de 5 días, la columna 9 y 10. Entonces, como ya los tenemos capturados, nos venimos a Stat, Basic Stats y también datos pareados T, y vamos a ponerle los datos del 3 y del 5 con un 99%. Ok, y ya nos aparecen los datos. Bien, nos pide que elaboremos el intervalo de confianza. Entonces se hace de esta manera, así, MD, así. Pues ahí ya tenemos el intervalo de confianza que automáticamente Minitab nos lo da con un 99% de confianza. Entonces tenemos que el intervalo de confianza de estos datos es de menos 3.91 y de 7.51. Ese es el intervalo de confianza. Hemos resuelto el número 8. Ahora vamos a resolver nos pide también el número 10. Vamos a ver.
que nos dice el número 10. Ok, nos dice intervalo de confianza para cambios en el índice de masa corporal. Dice, utiliza los mismos datos pareados del ejercicio 9 para construir un intervalo de confianza del 95% para el cambio del índice de masa corporal durante el primer año de estudios. Vamos a ver. Entonces son los datos del 9, índice de masa corporal en abril, índice de masa corporal en septiembre, ya los tenemos aquí capturados también, previamente capturados. Entonces nos vamos a Basic Statics, datos pareados T, y lo mismo, vamos a insertar las columnas de abril y de septiembre con un 95% de confianza, y vamos a dar ok, vamos a ver qué nos dice y vamos a contestar las preguntas que dice el intervalo de confianza incluye el 0. Vamos a ver si es menor y positivo, si contiene el 0, aquí vemos que contiene el 0 en medio. Dice, ¿qué sugiere eso acerca del índice de masa corporal durante el primer año de estudio? Bueno, nos dice que no hay una diferencia significativa en el aumento o baja de peso de los estudiantes del primer año que entran a clases, pues la media está entre menos 1.027 y 0.975 el primer año, que sería entre 1 kilo es arriba y abajo de 1 kilo, entonces no hay mayor diferencia significativa en estos cambios, por lo que no hay cambios en el primer año de estudios de los que ingresan a estudiar por el mito freshman, ¿no? Aquí lo menciono porque ha venido en estudios, se ha venido, más bien es la introducción del capítulo 9, es el mito freshman 15. Bien, nos pasamos ahora a la pregunta número 14, al ejercicio número 14 de este mismo tema. Entonces dice, vamos a ver qué dice, vamos a llevarlo primero a mi mitad. Dice, la presión sanguínea es igual en ambos brazos. Más bien es una pregunta, ¿la presión sanguínea es igual en ambos brazos? Dice, a continuación se presentan medidas de la presión sanguínea sistólica en miligramos y la verdad no sé qué significa este término, ¿no? Es en miligramos. Tomadas de los brazos derecho e izquierdo de la misma mujer según datos de Consistency of Blood Pressure Difference Between the Left and Right Arms de Gucci et al. Archives of Internal Medicine, volumen 117. Dice, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la diferencia entre las mediciones de ambos brazos. ¿Y qué concluye? Vamos a ver, primero vamos a hacer, aquí tenemos brazo derecho, también ya los tenemos previamente capturados, son estos datos, 102, 101, 94, aquí están, 102, 101, 94. Entonces nos vamos a Basic Statics. Y también datos pareados T, y vamos a poner los datos del brazo derecho primero y luego del brazo izquierdo con 95%, ¿verdad? Vamos a ver, con un 5.5% que es el 95%. Entonces ya le damos OK y vamos a ver qué nos salen los datos. La pregunta es, para someter a prueba la diferencia entre las mediciones de ambos brazos. Vemos primero que no tiene el 0, ¿verdad? Entonces significa que uno de los brazos es diferente, sí hay una diferencia significativa. Entonces aquí vamos a ver, igual como el valor P es menor que 0 y es menor que el valor de significancia, el nivel de significancia, entonces nos dice que rechacemos la hipótesis nula, o sea, la igualdad de que ambos brazos tienen la misma presión, entonces se rechaza automáticamente y se concluye, porque no hay ninguna afirmación aquí, sino que se concluye que uno de los dos brazos tiene, o más bien hay diferencia entre los dos brazos, y aquí vemos que es negativo. Entonces vemos que el brazo derecho, vamos a concluir, aquí lo tengo ya escrito, que se rechaza la hipótesis nula, existe suficiente evidencia para afirmar que la presión del brazo derecho es más baja que la presión del brazo izquierdo. Entonces así es como se concluye este ejercicio. Y nos vamos al ejercicio número 23, que también nos lo piden para que lo contestemos. Vamos a ver, número 23, aquí tenemos los datos, ya uno llevamos a limitar y nos dice,
Papel o plástico. Remítase el conjunto de datos número 22 del apéndice B y construya un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los pesos de papel desechado y los pesos de plástico desechado. ¿Cuál parece pesar más, el papel desechado o el plástico desechado? Entonces, vamos, nomás lo voy a llevar brevemente a la tabla, a la 790. Aquí vemos la tabla, papel y plástico, aquí los tenemos. Ya los tenemos capturados previamente aquí en la columna 1516. Nos vamos a Stat, Basic Statics y datos pareados T. Entonces igual metemos los datos del papel y luego en la segunda columna los del plástico. Y con nivel de significancia del 95% ya lo tenemos capturado. Ok. Y nos aparecen los datos. Entonces la pregunta es, ¿cuál parece pesar más? ¿El papel desechado o el plástico desechado? Entonces aquí simplemente en las medias nos dice que el papel tiene una media más alta que el plástico a simple vista, y aquí vemos y constatamos que primero que no tiene el cero, quiere decir que no tiene una media de pesos iguales, sino que se tiende más hacia un lado. Entonces también tenemos el valor P menor que el 0.05, por lo que también se rechaza la igualdad, no pesan igual, y vemos que son positivos, por lo que deducimos o concluimos, porque la pregunta es ¿cuál parece pesar más? Entonces vemos que el papel pesa más. Entonces tengo aquí, parece que el papel pesa más, ¿no? Porque aquí tenemos el intervalo de confianza y la media del papel, pues parece que el papel pesa más. Entonces con eso se concluye este ejercicio y damos por terminado el tema 9-4 de inferencias a partir de muestras independientes, más bien dependientes. Comparación de la variación en dos muestras. Concepto clave. En esta sección estudiaremos la prueba F para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F, denominada así en honor del especialista en estadística Sir Ronald Fisher, utiliza la distribución F que se presenta en esta sección. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. En la parte 1 se describe el procedimiento de la prueba F y en la parte 2 ofrece una breve descripción de dos métodos alternativos para comparar la variación en dos muestras. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. Los requisitos es: 1. Las dos poblaciones son independientes. 2. Las dos muestras son aleatorias simples. 3. Las dos poblaciones están distribuidas normalmente. Esta prueba F no es robusta, lo que significa que no tiene un buen desempeño si una o ambas poblaciones tienen una distribución que no es normal. Por lo tanto, el requisito de distribuciones normales es muy estricto para la prueba F. La parte 1 de la prueba F para comparar varianzas. Recuerde que la varianza muestral en la desviación estándar al cuadrado es el cuadrado de la desviación estándar muestral S. En esta sección designamos a la mayor de las dos varianzas muestrales como S al cuadrado 1. Para que los cálculos sean más fáciles, denotamos las varianzas muestrales más pequeños como S al cuadrado 2. Parte 2. Métodos alternativos. En la parte 1 de esta sección se presenta la prueba F para comparar varianzas. Como esa prueba es muy sensible a distribuciones alejadas de la normalidad, en la parte 2 se describen brevemente algunas alternativas que son más robustas. Aquí vemos la notación para las pruebas de hipótesis con dos varianzas o desviaciones estándar, el estadístico de prueba para pruebas de hipótesis con dos varianzas. También tenemos la notación de la distribución F, que es la distribución F para dos poblaciones distribuidas normalmente con varianzas iguales, es decir, desviación estándar, o la varianza 1 es igual a la varianza 2. La distribución muestral del estadístico de prueba F es varianza 1 entre varianza 2, es la distribución F que se muestra en la figura 9.5. Siempre y cuando aún no se haya establecido que la varianza de la muestra más grande es la varianza 1. Si usted continúa repitiendo el proceso de seleccionar muestras a partir de dos poblaciones distribuidas normalmente con varianzas iguales, la distribución de la proporción entre varianzas es la distribución F. En la figura 9.5 observe las siguientes propiedades de la distribución F. La distribución F no es simétrica, los valores de la distribución F no pueden ser negativos
y la forma exacta de la distribución f depende de dos diferentes grados de libertad. El cálculo de valores f críticos, para calcular un valor crítico f correspondiente a un nivel de significancia 0.05, nos vamos a remitir a la tabla 5 y vamos a utilizar el área de cola de derecha de 0.25 o 0.05, dependiendo del tipo de prueba. Prueba 2 colas, utilizamos la tabla 1 con 0.025 de la cola derecha, tenemos el nivel de significancia de 0.05 dividido entre 2 colas, de manera que el área de la cola derecha es 0.025, y la prueba de una cola utilizamos la tabla A5 con nivel de significancia de 0.05 en la cola derecha, y aquí vemos cómo es la prueba F, y aquí vemos el nivel de significancia y su distribución. Bien, nos vamos a realizar ejercicios del libro de Mario Trolla del tema 9-5. Entonces vamos a empezar con el ejercicio número 2. Dice: distribución F. El autor repitió el proceso de seleccionar dos muestras aleatorias diferentes de estaturas de hombres de datos obtenidos de la National Health and Nutrition Examination Survey. En cada caso el cociente de varianza se registró sin estipulación de que la desviación estándar 1 es la más grande de las dos desviaciones estándar. Identifique dos propiedades diferentes de la distribución de valores de ese cociente. Bueno, la primera propiedad es que esta es una distribución F, y la segunda es que los valores de la distribución F no pueden ser negativos. Bien, ese es el ejercicio número 2. Vamos a ir al ejercicio número 5. Tratamiento con zinc. Vamos a imitar. Aquí vamos a ver. Ok. Bien. Tratamiento con zinc. Afirmación: los pesos de bebés nacidos de madres que recibieron placebos varían más que los pesos de los bebés nacidos de madres que recibieron suplementos de zinc, según datos de The Effect of Zinc Supplementation of Pregnancy Outcome de Goldenberg et al. Journal of the American Medical Association, volumen 274, número 6. Y a continuación se resumen los datos muestrales, que son estos datos. Bueno, vamos a ponerlos. Por aquí los debo tener ya. Aquí están los datos. Entonces nos vamos a ir a Stat, Basic Statics, y nos vamos a ir a dos varianzas. Vamos a poner aquí vamos a poner Sample Standard Deviation, que son muestras de desviaciones estándar, y la primera muestra es de 16, más bien ambas muestras son de 16, aquí tenemos ya 16 y 16. La primera muestra es de 728 gramos, aquí lo tenemos ya, y la segunda muestra es de 669 gramos. Y pues las opciones, el nivel de significancia es de 0.05, que es el 95% de confianza, aquí lo tenemos ya. Ok, y nos dan los datos. Aquí tenemos la gráfica, cómo están aquí nos muestran en qué posición están, pero nos vamos a venir aquí al dato para concluir la afirmación o no, ¿verdad? Entonces el estadístico de prueba F es 1.18. El valor crítico, nos vamos a ir a la tabla A5. La A5, la muestra es de 16, 15 y 15, 16 menos 1 es 15 y 15. Aquí tenemos 2.4034, es el valor crítico, aquí lo tenemos, nos regresamos. Entonces el valor crítico es 2.4034, y el estadístico de prueba es 1.1842, por lo que está más abajo, o sea, está dentro del rango que no se rechaza. Por lo tanto,
no se rechaza la hipótesis nula y no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los pesos de los bebés de madres que recibieron placebo varían más que los pesos de los bebés de madres que recibieron suplementos con zinc. Entonces así es este ejercicio. Aquí lo tenemos, ya lo vimos con este estadístico de prueba y con el valor crítico. Bien, nos vamos al ejercicio número 9. Aquí tenemos el ejercicio número 9. Bien. Vamos a copiarlo, nos vamos a llevar a Minitab. Lo pegamos y... Características de línea base en artículos científicos sobre experimentos clínicos. Es común que se incluyan características de línea base de los diferentes grupos de tratamiento con fines comparativos. En un artículo acerca de los efectos de diferentes dietas, una tabla de características de línea base reveló que 40 sujetos tratados con la dieta Atkins tuvieron una edad media de 47 años, con una desviación estándar de 12 años. Asimismo, 40 sujetos tratados con la dieta Zone tuvieron una edad media de 51 años y una desviación estándar de 9 años. Nos pide aquí que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los sujetos de ambos grupos de tratamiento tienen edades con la misma cantidad de variación. Y nos pregunta cómo resultan afectadas las comparaciones de los tratamientos si los grupos de tratamiento tienen diferentes características. Ok, entonces nos vamos aquí a Statics, Basic Statics, y nos vamos a dos varianzas. Y ponemos 40 en el primeros sujetos con una edad media de 47 años y una desviación estándar de 12 años. Ponemos la desviación estándar de 12 años y los otros también eran 40 sujetos con una desviación estándar de 9 años. Bueno, pues le damos OK. También nos da la gráfica. Vemos como son datos más, son muestras más pequeñas. Aquí se ve cómo están separadas. Y nos venimos a los datos. Ok, el estadístico de prueba es 1.78. Aquí está. Esta es la estadística de prueba F. Y los grados son 39, aquí los vemos. Y el valor P es 0.076. Entonces nos vamos a la tabla de valores y vemos que eran 40 y 40, ¿verdad? Entonces aquí están 40. El estadístico de prueba es 1.8752. Lo tengo ya anotado, 1.8752. Y el estadístico de prueba quedamos que era 1.78, entonces todavía está dentro del rango por poquito y se salía. Entonces igual no rechazamos la hipótesis nula de que no existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que los sujetos de ambos grupos de tratamiento tienen edades con la misma cantidad de variación. Si los grupos de tratamiento tienen características diferentes, la comparación entre los tratamientos se vuelve poco clara, ya que las diferencias podrían deberse a los tratamientos o a las diferentes características de los grupos. Esa es la respuesta para el número 9. Entonces, esto se ve nada más con el estadístico de prueba y con el valor crítico. Ahí es donde nos dice si rechazamos o no rechazamos la hipótesis que nos presentan. Ejercicio número 28. Intervalo de confianza en el tratamiento con imanes para disminuir el dolor. Nos dice, remítase a los datos muestrales del ejercicio 27 y construye un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre la reducción media del dolor para los sujetos tratados con imanes y la reducción media del dolor para quienes recibieron el tratamiento simulado. Con base en el resultado, ¿parece que los imanes sirven para reducir el dolor? Ok. En el ejercicio 27 dice, prueba de hipótesis en el tratamiento con imanes para disminuir el dolor.
La gente gasta enormes sumas de dinero, actualmente alrededor de 5.000 millones al año, de dólares al año, en la compra de imanes que se utilizan para tratar una amplia diversidad de dolores. Investigadores realizaron un estudio para determinar si los imanes son eficaces en el tratamiento del dolor de la espalda. Dice, el dolor se midió utilizando la escala análoga visual y los resultados que se presentan a continuación son algunos de los obtenidos en el estudio según datos de Bipolar Permanent Magnets for the Treatment of Chronic Lower Back Pain, a Pilot Study, de Colacott, Zimmerman, White y Rindan, Journal of the American Medical Association, volumen 283, número 10. Nos dice, utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los sujetos tratados con imanes tienen una mayor reducción media del dolor que aquellos quienes se dio un tratamiento simulado. Similar a un placebo, parece que los imanes sirven para reducir el dolor de espalda. Es válido argumentar que los imanes podrían parecer eficaces si los tamaños muestran mayores, pero bueno, eso no es lo que vamos a revisar nosotros. Bien, vamos a meter primero estos datos para ver lo que nos pregunta dice, parece que los imanes sirven. Bueno, vamos a ver. Graph, Basic Statics, Sample T. Y vamos a meter los datos que tenemos aquí, que es, aquí está. Ok. Son 20. La media es de 0.49 y la desviación estándar es 0.96 en los que recibieron tratamiento con imán y con tratamiento simulado fueron 20 con su desviación estándar de 44, digo con la media de 0.44 y la desviación estándar 1.4 y el nivel de significancia permite, bueno, este nivel de significancia lo vamos a poner 95. Okay. Vamos a ver qué nos pidió el ejercicio. Del 90%, entonces vamos a hacerlo otra vez. Aquí lo hicimos del 95%. Otra vez, Stat Basic, Sample T, y lo ponemos del 90%. Okay. Ahora sí nos dan los resultados y en base a este intervalo de confianza y a los valores T que nos salen y al valor P, podemos decir que como el intervalo de confianza contiene 0 porque es un negativo y es positivo, dice no existe una diferencia significativa entre la reducción media del dolor para sujetos tratados con imanes y la reducción media del dolor para sujetos que recibieron el tratamiento simulado. Entonces, ¿qué nos dice? Que la pregunta era, ¿parece que los imanes sirven para reducir el dolor? No, pues parece que no, parece que es lo mismo con el simulado y con el imán de verdad. Entonces aquí terminamos este ejercicio y nos vamos sobre el otro. En ejercicio número 34, conteos de palabras. Nos dice, remítase al conjunto de datos 8 del apéndice B, utilice los conteos de palabras para estudiantes de psicología, hombres y mujeres reclutados en México. Consulte las columnas con los encabezados 3H y 3M. Ya los tenemos aquí capturados, 3H y 3M. Dice, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los estudiantes de psicología, hombres y mujeres, pronuncian el mismo número de palabras en un día. Y B, construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre la media del número de palabras pronunciadas en un día por estudiantes de psicología, hombres y mujeres en México. Y la pregunta es, ¿los límites del intervalo de confianza incluyen el 0? ¿Qué sugiere acerca de eso de las medias? Entonces vamos a hacer los datos, 2 muestras T, y ponemos
Aquí en lugar de summarize data, le vamos a poner que cada uno de las muestras está en su propia columna. Entonces aquí está en inglés, each sample is in its own column, y ya le ponemos que sí. Entonces vemos 3H y ponemos 3M con un 95% de confianza. Vamos a ver qué nos dice. Ok, bien. Para la respuesta A, decimos que el intervalo de confianza contiene al 0, lo que sugiere que no existe diferencia significativa entre la media de palabras pronunciadas por hombres y mujeres estudiantes de psicología. Eso contestando el A, ¿sí? Y el B, perdón, como tenemos el intervalo de confianza, que contiene a 0, aquí vemos que es negativo y positivo, obviamente. Perdón. Bueno, los datos nos muestran que en el inciso A el valor T es .15, es mayor que el .05, que es el nivel de significancia. Entonces existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que los estudiantes hombres y mujeres de psicología pronuncian el mismo número de palabras en un día. Y B, pues como el intervalo contiene a 0, no existe diferencia significativa entre la media de palabras pronunciadas por hombres y mujeres estudiantes de psicología. ¿Qué significa esto? Pues que no pronuncian la misma cantidad de palabras, pero están dentro de un rango de palabras, de media de palabras que pronuncia cada uno de ellos. Nos vamos al ejercicio número 40.